Entonces voy a presentarles a Tere Velázquez. Ella estudió en los talleres de dibujo y pintura en la ENAP, lo que hoy es la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, de 1985 a 1991. Obtuvo los premios de adquisición en la 12ª Bienal Rufino Tamayo y en el 15º Encuentro Nacional de Arte Joven de Limba. En 1992 fue beneficiada con el programa Jóvenes Creadores del FONCA y en 2006, 2011 y 2017 con el del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Su obra se ha expuesto en México, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Haití, Venezuela y Perú. Entre sus exposiciones individuales destacan Cada trazo en el Museo de Arte Moderno, Creación y Recreación en el MAC, D'Ombre de Lumière en el Museo de Arte Mont-Saint-Hilaire, Quebec, The Turn of the Year en el Instituto Mexicano de Cultura, en San Antonio, en Estados Unidos, Pasado Meridiano en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres y Teresa Velázquez, Puesta en Abismo, en la Galería Aldama Fine Art, Ciudad de México. Algunas de sus obras forman parte de acervos como, ya dijimos, el Museo de Arte Moderno, el MAC, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, el de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes y el Instituto Cultural Zacatecano y Fomento Cultural Caluz AC. En 2021, la editorial Fauna publicó un libro dedicado a su obra, una monografía en la que su editor, el historiador y crítico de arte, profesor Luis Martín Lozano, que está hoy acompañándonos aquí en la exposición, recupera la producción artística de esta creadora mexicana durante más de 4 décadas. La publicación propone analizar de Teresa Velázquez el proceso de gestación de su vocación pictórica, su formación, crecimiento intelectual y artístico y las búsquedas y cuestionamientos que se ha hecho desde el oficio de la pintura con un planteamiento conceptual desde los campos de la historia del arte, la estética, la filosofía y diversas formas de pensamiento al margen de Occidente, en el contexto del devenir del arte contemporáneo en México a finales del siglo XX y el primer cuarto del nuevo milenio. Ella es Teresa Velázquez. Sí, no podemos aplaudir mucho por... Ok, ahora vamos a tener el gusto y el honor de invitar al maestro Luis Martín Lozano, crítico e historiador de arte, a ver si nos puede dirigir unas breves palabras. Por favor. Buenas tardes. No estaba previsto, así que y voy a... Bueno, quizá lo que valdría la pena hacer un poco de hincapié es innegable el talento y la capacidad creativa que tienen los artistas en México en el ambiente contemporáneo, desde diversas disciplinas y desde diversas posturas. Teresa Velázquez es probablemente uno de los ejemplos más sobresalientes en el campo pictórico hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Pero lo que le sucede a Tere, como le sucede a otros notables artistas del mismo periodo, y lo que es más preocupante, lo que le va a suceder a los creadores más jóvenes que están buscando espacios para salir, es que el producir es parte del proceso. La otra parte del proceso es que esa producción entre en contacto con el público y haya una retroalimentación, tanto el proceso creativo del propio artista como hacia la comunidad que lo va a observar y lo va a analizar y lo va a disfrutar. Esa operación es como un enorme filtro. Muy pocos de los que estudian llegan a tener la oportunidad de hacer exposiciones, de participar en exposiciones colectivas
¿Por qué? Pues porque simplemente los espacios de exhibición son mínimos comparados con la demanda. Luego a ese enorme filtro entra otro filtro, que es que aquellos que pueden participar en varias exposiciones colectivas les llegue la oportunidad de una exposición individual. Y así nos vamos con el filtro, ¿no?, hasta llegar a alguien como Teresa Velázquez, que siendo ganadora del Premio Nacional de Arte Joven en su momento, ganadora de la Bienal de Pintura más importante del país, que es la Bienal Tamayo, habiendo expuesto en museos tan importantes en su momento como fue el Museo Carrillo Gil para los artistas jóvenes hace 2 décadas, como es el propio Museo de Arte Moderno aquí en México o en el extranjero. Todo este proceso, toda esta lucha, independientemente de la creatividad, independientemente del talento que el artista pueda tener, independientemente de su plataforma conceptual, todo ese talento, todo ese esfuerzo de producción y de exposición y de ponerse a los ojos de la crítica y del público, se diluye cuando no tenemos un aparato crítico que lo analice, que lo entienda y que lo catalogue. ¿Qué es lo que pasa ahora con el libro que se le hizo a Teresa Velázquez? Es decir, tú puedes tener todos los elementos, pero si no hay un aparato crítico que se acerque al trabajo y lo analice, lo cuestione, lo dimensione, lo ponga en un contexto de discusión de varias ideas sobre el arte contemporáneo, desde el quehacer pictórico, por el caso de Tere, o también desde la retroalimentación de otras disciplinas, como la fotografía, en el caso de Tere, y ahora particularmente en este contexto, aquí en la UAM de Azcapotzalco, en donde el proceso creativo de Tere, que la lleva al libro, es releído estéticamente por la artista y reintervenido en estas páginas, en donde la pintura se suma al diseño y es reanalizado y reinterpretado en otro proceso creativo. Entonces, si estoy haciendo hincapié en esto es, si las oportunidades que tiene el artista se van haciendo menores con el filtro, la posibilidad de publicar es todavía más difícil. Necesitamos empujar mucho más la capacidad de análisis sobre las artes visuales en México, desde el trabajo de los propios artistas, que sería no solo producir, sino documentar su trayectoria, acercarse a los críticos, acercarse al periodismo, acercarse a los foros de difusión, acercarse a los medios alternativos de difusión, para no solo posicionar la obra, sino provocar esta realimentación crítica hacia su propio trabajo o hacia sus propias ideas. Tere se encuentra en una etapa en donde todo eso se ha cumplido, todo eso ha surtido efecto, con gran dificultad, con gran empeño. Yo la he visto crecer de cuando la conocí en el Encuentro de Arte Joven a cuando me la encuentro en la primera exposición individual en el Carrillo Gil, bueno, no antes, en una colectiva de pintura abstracta, ¿no? En fin, todo este proceso, eso me lleva a que cuando soy invitado como editor a realizar la monografía, tengo la posibilidad de seguir y analizar esa trayectoria. Pero es uno de los pocos casos que se da. Hay muchos de los notables artistas mexicanos que no han tenido nunca una publicación seria que analice su trabajo. Acaba de fallecer hace 15 días Francisco Castro Leñero, una figura notable en cuanto a la propuesta de la abstracción en México. Francisco se murió sin haber tenido un libro que analizara su trayectoria, sin que hubiera una capacidad crítica de entender cuál era su aportación al arte contemporáneo de México. Deja así claro muchas exposiciones, una brillante trayectoria, exhibición, venta, pero con el tiempo eso se diluye, porque lo que quedan son 2 cosas al final. Las obras producidas, que como verán no siempre es una realidad, y la segunda, la fortuna crítica sobre las obras. Ahora en esta exposición lo que van a ver es justamente la comunión de ese aparato crítico que era un libro y las obras que reprodujo el libro o las obras que rescató el libro, porque como verán analizando las páginas intervenidas, algunas de estas obras fueron destruidas en un terremoto y el libro es el único documento que queda de las obras que existieron.
y viene también acompañado de un texto de la propia pintora que explica qué vacío le deja a ella como creadora el que parte de su producción no exista como fue planteada, pero exista de otra manera. Y creo que parte del ejercicio de Teresa Velázquez de regresar a las páginas que se encontró sueltas durante el proceso de la edición, porque casi que sin pedir permiso las fue jalando y las fue recogiendo y las fue guardando, pensando que el día de mañana quedarán simplemente como testimonio del proceso editorial, pero después las empezó a acumular, a manipular, a intervenir, y esa es la exposición que tenemos este día, la oportunidad de yo mismo de ver por primera vez. La conjunción de dos procesos creativos, uno editorial, otro pictórico, pero que confluyen en una nueva propuesta visual. Una propuesta visual que es muy interesante porque por final hace conjunción la parte artística creativa de la pintura con la parte crítica del texto y del diseño editorial. Son finalmente los nuevos linderos del arte contemporáneo. Son las nuevas áreas de especulación y de cuestionamiento de las artes creativas en México. Espero que lo disfruten. Gracias. Me gustaría invitar a la propia artista que nos dirigiera unas palabras, breves palabras, por favor, y después al rector para que pasemos a la inauguración, ahora sí, formal de este evento. Bueno, primero una disculpa por mi tardanza, fue un percance en el coche, pero bueno, agradecer primero a la UAM, a Azcapotzalco por permitirme mostrar esta obra, en especial, bueno, a Lucía, al rector, a Carlos, a Israel. Muchísimas gracias a todo el equipo y a todos ustedes por ser ojos y oídos cautivos. Yo voy a ser breve, creo que ya después de oír al profesor Luis Martín Lozano, ya tienen muy claro por qué se hizo ese libro y cómo fue que a partir de ese libro surgió toda esta obra, que es más bien ya un proceso gráfico. Y lo mío no es la gráfica. Yo soy pintora y entiendo mucho mejor los términos creativos en la pintura, pero esta propuesta que se hizo en gran medida por el azar, me pareció muy asombrosa y muy singular, quizás porque en mi vida, en los últimos años, el azar ha sido muy definitivo. Esto que contó el profesor Lozano, de cómo una gran parte de mi obra se derrumbó en un edificio en la Colonia del Valle con el terremoto y cómo la rescatamos y todo ese drama que ya podrán luego averiguar por ahí en internet. Creo que hizo que se configurara una obra en colaboración con las capas tectónicas. Algo del azar y de la evolución natural tenía que ver. Y ahí dije o pensé que no era mala idea de repente, como ha sido en la historia del arte, dejar que el azar intervenga, ¿no? O hacer algo con eso cuando las mutaciones o la evolución de la vida es más decisiva que nuestra voluntad, ¿no? Entonces, esta obra gráfica surge de eso. Yo estaba en la máquina, se iban empalmando estos pliegos que usan, que les llaman pruebas de ajuste para no desperdiciar tanto papel. El impresor va haciendo una prueba en el mismo pliego que ya había hecho otra. Entonces van empalmando dos imágenes y a mí me pareció muy buena idea, algo como un cadáver exquisito, porque es como un poco como funciona la mente o la memoria, ¿no? De repente había un cuadro de 98 empalmado con uno del 2021 y resultaba algo como la memoria, ¿no? O los textos o el layout que había hecho el profesor Luis Martín Lozano para el libro, de repente quedaba configurado con otras imágenes y resultaba muy interesante, quizás más que si uno lo hubiera propuesto, ¿no? Entonces, es lo que van a ver aquí, es algo gráfico, y creo que es todo. Les quería contar una anécdota, no sé si me dé tiempo rapidísimo, o más que anécdota es un mito, para que se lo lleven y ustedes lo googleen y se informen. ¿Qué es el arte? Siempre me gusta mencionarlo, sobre todo cuando son jóvenes. Para entender lo que es el arte, muy brevemente, está el mito de Atenea, el mito griego, de toda la ancestría o la genealogía divina de Atenea, ¿no? Entonces, imagínense rápidamente, porque pues ya no tenemos mucho tiempo, que está Urano, el cielo. Visualicen como estas películas de Werner Herzog, si no lo conocen, búsquenlo, ¿no? Pero así como el cielo.
no se lo pueden imaginar. Entonces, ahí está Urano. Y de repente no de repente, se une con Gea, la Tierra. Ahí visualicen esta unión, no sé cómo la quieran visualizar, pero se unen. Y de esta unión, de Urano y de Gea, nace Tetis. Tetis son los ríos, son todas las aguas continentales, son los lagos. Entonces, imagínense qué buena unión, ¿no? Entonces ya tenemos el agua, ¿no? Todo fluye bien, ahí vamos bien. Y claro, de esta unión de Tetis y del océano, de Poseidón, nace, fíjense qué interesante, nace Metis, la inteligencia y la prudencia. Fíjense nada más, imagínense las barras estas como de Coyuca, donde se une el agua del lago que viene de los ríos, se junta con el océano. Párense un día en esas barras y van a constatar que ahí está la inteligencia y la prudencia, ¿no? Bueno, pues esta Metis es la primera esposa de Zeus, claro. El Zeus, el todopoderoso del Olimpo, tenía que unirse con la inteligencia y la prudencia. Imagínense ustedes cómo vamos a definir la inteligencia, ahí también se los dejo para que lo googleen. Bueno, de esta unión, Urano había pronosticado que los hijos que nacieran de esta unión iban a ser más poderosos que el mismo Zeus, cosa que puso nervioso a Zeus, ¿no? Pero bueno, finalmente sí, se embaraza Metis, y claro, Zeus, vean toda la concepción también patriarcal, se come de glute a Metis. No iba a permitir que naciera un ser más poderoso que él, se la devora, y hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero ella ya estaba embarazada. Entonces, bueno, no entonces, en algún momento Zeus empieza a sentir un terrible dolor de cabeza, pero terrible, de esas migrañas, y le pide a Hefeso, el herrero, que le parta con un hacha a la cabeza, ya no la soporta. Entonces aquel da el hachazo, y de aquel hachazo nace Atenea, el arte. Y nace adulta, no nace ni niña ni adolescente. Bueno, los adultos de aquel año tenían su edad, 30 años, no más. Luego ya nos moríamos rápido a los 40. Entonces nace más o menos de su edad, una mujer como la de su edad, nace vestida de guerrera, con la espada desenvainada y con el casco, y cuentan que cuando nace, Urano aúlla del terror que le da, ¿no? Lo que va a pasar con el arte. Bueno, eso es el arte. El arte no nada más el que producimos los creadores, el arte que se recrea como espectador y la creatividad en general que hacemos todos los sapiens. Entonces los dejo porque ustedes mismos son creadores, hagan esto o hagan otra cosa, sean científicos, biólogos, lo que sean, son también artistas y creadores. Entonces revisen bien a Atenea porque hay que tener esa actitud, ¿eh? Es todo, ya. Ya. Gracias, pues bienvenidos a este espacio. La verdad es que la universidad se complace en poder tener un lugar yo diría, de realización creativa como este, ¿no? Y qué mejor que nos acompañe una artista tan reconocida, como ya lo hemos comentado, como el propio Luis Martín ahorita lo refería. Que deleite, ¿no? Que escuchemos esta conversación. Al final esto es un diálogo, la universidad es lo que busca, este diálogo permanente en el ámbito social, en un momento tan difícil como el que vivimos, donde hay que pararse un poquito a pensar, ¿no? A dejar la eficiencia. Estamos ante un grupo, sobre todo de administradores y administradoras, ¿no? Son los estudiantes que hay ahorita aquí. Y entonces a veces este mundo que ha tendido, se ha dirigido más hacia la eficiencia, ¿no? La eficacia, la ganancia, la prisa, ¿no? Creo que es importante que nos paremos un momento y digamos qué se ha hecho mal. Y es cuando uno voltea al arte, cuando uno voltea a la cultura, cuando uno voltea a la forma en la que el ser humano creativamente se manifiesta y se realiza, ¿no? En donde la contemplación, en donde la referencia biográfica, ¿no? Se hace manifiesta a través de un artefacto pues, de diversa índole, en este caso un artefacto visual, que
que eso es lo interesante, lo rico, yo diría, lo deleitoso de esto. Es un artefacto que para la artista tiene un significado pues importantísimo, pero que cada uno y cada una de ustedes, ¿no? Cada uno de nosotros procesa de manera diferente. Entonces ese es el encuentro y es esta creación contenible, ¿no? Que no necesariamente debe de tener una razón de ser, o sea, es solo un ser que genera emoción, que genera sentimientos, que permiten reconocernos como una especie de contemplación, de creación y de relación con su ambiente, con su ecosistema. Creo que el que la universidad ofrezca este tipo de espacios, lo decía yo anteriormente, constituye uno de sus principales objetivos, pero también compromisos y obligaciones, ¿no? Tenemos que formar en la profesión a nuestras alumnas y alumnos, pero sobre todo es importante que les permitamos reconocer todas estas manifestaciones de conocimiento, de arte, de humanidades, que impacten de una manera positiva en la sociedad. Eso es lo que nosotros buscamos. Estamos muy agradecidos por esta muestra, ¿no? Por este gesto que nos dan de venir, de ofrecer, de mostrarnos este arte. Y pues vean, es para mí muy satisfactorio ver que las jóvenes, ¿no? Son un poquito menores de 30, están como en 20, ¿no? 19, pero digo, no hay edad para el arte y al final es para mí muy padre ver, ¿no? que están en este espacio y que les invitamos una vez más a que sientan, que vean en esta comunicación con un artefacto que posee significado, que es simbólico, que es artístico, y en el fomento, digamos, en esta perspectiva plástica, es otra forma de narrativa que convive en un ámbito universal como es el de la universidad, ¿no? Pues bienvenidos, muy complacidos, ¿no? Agradecer a la doctora Lucy Tomasini, al creador también aquí, Charlie, ¿no? A todo su equipo, el que hayan permitido que esto sea una realidad y pues también agradecer la relación con la UAM, que entiendo ya de mucho tiempo atrás y por supuesto estaremos invitando a la comunidad a que venga a este espacio que aparte está en el marco de una biblioteca fabulosa como esta, a que vengan, a que comulguen con estos espacios de encuentro entre las diferentes perspectivas del ser humano y en este caso artistas creativos de tan gran renombre como Teresa Velázquez. Muchas gracias. ¿Vamos? Acá, ¿no? Estamos inaugurando una muestra con una obra gráfica. La exposición se llama Hoja de Paso 2.0, porque es una versión segunda de una que se había hecho primera, pero esta incluye más pliegos, incluye más obra y además se incluye también un trabajo de fotografía. Entonces se amplía, digamos, lo que se había hecho a partir de un libro sobre mi trayectoria que se publicó el año pasado y que en el momento de imprimirse yo rescato ciertos pliegos que se llaman hojas de paso, así le llaman en las imprentas, las intervengo y es lo que ahora se muestra aquí. ¿Cuántas obras nos trajo en esta ocasión? Esta ocasión son 34 obras de los pliegos originales y son 10 obras que se hicieron a partir de estos pliegos en fotografía. Es decir, ¿es fotografía combinada con qué técnicas? Es fotografía sin ninguna otra técnica, es sobre papel algodón. Son las 10 obras que son fotografía y las otras sí son los pliegos originales que salieron a pie de máquina en la imprenta mientras se realizaba el libro como pruebas
de paso o de ajuste, también se llaman pruebas de ajuste. Es cuando el impresor está tratando justamente de ajustar el color, el texto, varias cosas que tiene, varios factores que tiene que ver antes de hacer la impresión ya final, y se reusan estos pliegos para no desperdiciar papel, y a veces suceden cosas muy interesantes, como pasa con estas hojas, cuando la máquina o el azar interviene en lo que uno propone o en lo que en este caso el profesor Luis Martín Lozano había propuesto para el libro originalmente, le llaman el layout, la compaginación del texto con la obra. Bueno, la máquina interviene en esta ocasión y quedan cosas muy singulares, que pasa un poco como en la memoria. Cuadros que son del 91 se empalman con cuadros que son del 2001 o del 2021 y quedan cosas como del inconsciente. Por eso me interesó mucho esta obra que se expone hoy aquí. Se entremezcla una obra que usted hizo ya hace tiempo con una que viene realizando ahora y surge algo nuevo. Cuando se empalman las dos imágenes, es un poco como el ready-made o hacer un cadáver exquisito de lo que hacían los surrealistas, ¿no? Es dejar que intervenga el azar y colaborar con eso, ¿no? Es obra gráfica. Óigame, ¿qué siente usted que ahora que trae esta obra compartida aquí en la Unidad Azcapotzalco de la UAM? No, pues me llena de emoción y es para mí un honor, porque la UAM para mí siempre ha significado una casa de estudios importantísima, de formación y de educación, muy importante. Entonces, poder estar aquí para mí es un gran honor. Y que nos pudiera extender la invitación a la gente de la comunidad de estudiantes. Pues los invito a que vean esto, es muy interesante porque, como había dicho hace un momento el profesor Luis Martín Lozano, es importante que obra que incluso ya no existe, porque se destruyó en el terremoto del 2017, cuando se resguardaba en un edificio en la calle de Edimburgo que colapsó, pues ahora solo la tenemos documentada a través del libro o la tenemos incluida, digamos, en esta muestra. Entonces, creo que es interesante, sobre todo para los jóvenes, para que observen cómo a partir de ciertas situaciones se abren, como dirían los chinos, se abren puertas de oportunidades, y que cuando hay creatividad, que está en todos los seres humanos, digamos que está en el sapiens o si no desde los primates. El asunto de la creatividad no es optativo, y cuando por condiciones sociales, económicas o de otra índole a la naturaleza humana se le sustrae esta capacidad de ser creativa, nos volvemos inmediatamente destructivos. Entonces a la comunidad la invito a ver la exposición y ver un ejemplo de cómo hay que procurar que esta naturaleza que tenemos de ser creativos se aplique en todo, no solo en las disciplinas de arte estrictamente. Se aplica para todo, para cualquier labor, para ser biólogos, para ser constructores, para cualquier oficio. Somos sapiens y somos creativos. Si no, si nos cohíben o nos inhiben esa parte, salimos a destruir. Si no podemos disfrutar un buen concierto, salimos a destruirnos a nosotros o a alguien. Entonces los invito a procurar aumentar esta capacidad poética que tenemos. Ojo, no solo los sapiens, no solo los homínidos, no solo los primates, creo que todos los seres vivos. Sí, porque aquí tenemos, digamos, hay jóvenes de disciplinas como ingenierías, como ciencias. Ellos van a ser creativos o destructivos. Sociales. Yo los invito a que sean creativos. Y la importancia que tienen estas actividades, esta muestra que nos comparten Sí. para todos ellos. Y ojo, la creación y la recreación no es solamente la producción, la poiesis de todas las disciplinas, el hacer música, el componer un concierto, el danzar, es también y en gran medida ser espectador y poder recrearse, apasionarse con esa obra. Si nosotros vamos a ver un espacio de danza y salimos de ese evento diferentes, es que nos pasó ese evento de danza. Y entonces nosotros fuimos igualmente creativos que el autor o que las personas que bailaron. Si no podemos hacer eso, si nos frustramos en ese sentido, vamos a salir a querer destruir a algo o a alguien. Eso nos enriquece y nutre. Esa es nuestra naturaleza. Somos eróticos por naturaleza. Ojo, hay que buscar quién es Eros en los diálogos de Platón. Lo explica muy bien Sócrates. Eso somos.
Y si no nos dejan hacer eso, nos volvemos destructores, que es lo que estamos viendo. Maestra, finalmente, ¿cuál es su trayectoria? ¿Cuáles son sus estudios en Yo empecé de manera autónoma, tenía mucha vanidad, como solemos tener los muy jóvenes, y pensé que nadie me podía enseñar pintura. Con el tiempo me di cuenta que era muy necesario. Estuve casi 8 años en la entonces ENAP, que ahora es la FAD, la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Estuve ahí en talleres, digamos, como autogobierno, nunca me inscribí oficialmente. También estuve en filosofía como autogobierno, en muchos seminarios de metafísica, de ética, con la maestra Juliana González, siempre como autogobierno. Ese es un buen mensaje. Las universidades estaban abiertas y uno podía hacer su propia trayectoria profesional. Yo la hice en esas 2 instituciones. Maestra, le agradecemos mucho. A ustedes, muchas gracias. Gracias.